hablando desde principios de año de la salvación. Hemos visto la conversión, el arrepentimiento, la redención, la justificación, la santificación, la glorificación. Hemos visto prácticamente muchos temas. Muchos de estos temas dentro de la doctrina de la salvación no son discutidos. No hay distintas opiniones. Prácticamente todas las iglesias, todos los estudiosos, todos los teólogos piensan lo mismo sobre la justificación, sobre la santificación, la redención, la adopción, términos por ahí algunos conocidos. Pero el tema que vamos a ver hoy, que vamos a comenzar a ver hoy, es un tema que muchas veces ha sido muy debatido, que es la seguridad de la salvación. La seguridad de la salvación es un tema que ha sido discutido a lo largo de los años. Prácticamente surgieron las primeras discusiones, vamos a un contexto histórico, allá por el año 300 después de Cristo. Ya prácticamente los cristianos tenían conformado y cerrado lo que se llama el canon. La Biblia del Nuevo Testamento ya la tenían, no con la facilidad que la tenemos nosotros, que la podemos tener en nuestras manos, llevarla bajo el brazo, en el portafolio, hoy está en el celular, pero tenían. Pero fue un tema que, comenzando a partir de allí, comenzó a debatirse sobre el tema de la seguridad de la salvación. Y es un tema que aún en el día de hoy se debate, se discute, se piensa. Entonces tenemos indudablemente dos posturas, dos posiciones, que la salvación, como yo anoté acá, la salvación es segura o completa. Es una C bastante dibujada. O la salvación es condicional, temporal o insegura. Salvación segura, completa, o salvación insegura, temporal, condicional, y lo vamos a resumir en dos palabras. La salvación no se pierde, como dice Esteban acá, o sí se pierde. Si es segura, completa, no se pierde, y si es incompleta, temporal, sí se pierde. Yo anoté acá en el borrador lo paradójico que a través de los siglos ambas posturas, salvación segura, salvación condicional, ha sido muy discutida, muy debatida. Grandes hermanos han sostenido una posición como otra y han llevado a dividir iglesias, posiciones, discusiones, sobre algunos que piensan que la salvación no se pierde, como que la salvación se pierde. Algunos han tomado, ¿en qué han fundamentado de que la salvación se pierde o no se pierde? Han tratado de demostrar a través de conceptos gramaticales, filosóficos, humanos, de que la salvación se pierde o que la salvación no se pierde. Pero nosotros queremos
por sobre todas las cosas en este domingo y en los domingos sucesivos, porque creo que deben quedar unas 5 clases de acá hasta fin de año. La escuela dominical termina el tercer domingo, que si no tengo el calendario debe ser 15. 15. Hasta ese domingo va a haber actividad en la mañana. Creo que el 15 a la tarde va a haber una actividad de cierre especial con los chicos. Así que tenemos unos domingos donde entramos a temas controvertidos. Entramos a temas controvertidos como es la salvación se pierde y la salvación no se pierde. Pero yo sobre todas las cosas quiero decirles más que la postura, no, miren, yo sostengo que la salvación no se pierde, o sí se pierde, porque creo esto, yo hago esta interpretación, sino de lo que dice la palabra de Dios. Pero ¿saben una cosa? Que los que sostienen que la salvación sí se pierde, lo fundamentan también en la palabra de Dios. Por ejemplo, hay una parábola que está en San Juan capítulo 15, por ejemplo, cuando Jesús habla de la vid, B corta, no de David. Habla de la planta de uva, de la parra, de la vid verdadera. Jesús está ilustrando, dice, yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador, toda rama que en mí no da fruto, la corta, y toda rama que da fruto la poda para que limpie más fruto. Permaneced en mí y yo en vosotros. Y en una parte de la parábola dice que la rama que no lleva fruto, ¿qué va a hacer? La corta y la va a desechar, tirar, y podemos decir la va a quemar. Entonces, por ejemplo, la posición que dice que la salvación es condicional, uno de los versículos que cita dice, no, para. Acá Jesús dice que todo pámpano, que nosotros somos, pámpano es rama. ¿Conocen la parra? ¿Por qué la parra? ¿Por qué la vid? Porque es una planta común en tiempos de Jesús. En tiempos ahí, en toda la región de Israel y territorio era muy común. Entonces era algo que se veía. Dice, yo soy la vid, yo soy la planta verdadera y ustedes son pámpanos, son ramas. Y aquel que no lleva fruto, que se va en vicio, yo lo voy a cortar, lo voy a desechar, lo voy a quemar. ¿Ves? La salvación es insegura. Porque si vos no llevas fruto, te van a cortar y la vas a perder. Entonces yo estoy diciendo con este versículo, leyendo esto, esta es la posición. La salvación sí se pierde. Pero cuidado, hermanos, porque vamos a ver a través de una serie de versículos, una serie de pasajes, más que todos, algunos puntos importantes, de que la mayoría, y esta iglesia sostiene que la salvación es segura y completa, que la salvación no se pierde, no se pierde. Y vamos a ver que en algunos versículos, hay otros versículos más, hay varios, yo no me animaría a decir mucho, porque los que sostienen que se pierde, dice son muchos, se pierde, están sacados de contexto, sacados de lo que está enseñando ese pasaje. Entonces lo que nosotros vamos a reafirmar a partir de hoy es que la salvación no se pierde. Esta iglesia, en este caso esta iglesia, sostenemos que la salvación no se pierde. Ahora, hay iglesias, hay hermanos que sostienen de que la salvación se pierde. No son hijos del demonio, no son de Satanás. Hubo un gran, en el siglo creo que XVII, si alguno tiene celular y quiere buscarlo, evangelista que se llamó John Wesley. John Wesley, ustedes lo buscan, siglo XVII más o menos, siglo XVIII, un gran evangelista en Inglaterra, fundador del comienzo de la iglesia metodista, que sostenía de que la salvación se pierde. Pero un gran evangelista, John Wesley, no podemos decir de que él no era salvo. Tenía una posición, que no va de acuerdo al
contexto de la palabra de Dios. Y acá un paréntesis. Lo que yo me leí en San Juan capítulo 15, ¿qué es lo que es? Yo cuando leo un pasaje, un texto, tengo que ubicarme de qué está hablando. Y Jesús acá está hablando en lenguaje, en parábola, se llama lenguaje simbólico. Y con una parábola, Jesús utilizó muchas parábolas. Inclusive en el Antiguo Testamento hay más parábolas. En una parábola nosotros no podemos fundamentar una doctrina fundamental en una parábola, porque la parábola es una ilustración que quiere dejar una enseñanza principal, pero los detalles de la parábola son secundarios. Vienen a ilustrar la verdad principal, diciendo, hay una planta que es verdadera, que es Jesús. No hay otras plantas. Y el que está unido a Jesús lleva vida. Pero no quiere decir que el que estaba unido, lo podaron, vinieron, lo cortaron, lo tiraron, se secó y se quemó, no lleva vida. Tenemos la parábola del buen samaritano, la parábola del hijo pródigo, las hemos escuchado muchas veces. Es un relato donde nosotros cuando estudiamos parábolas tenemos que sacar la idea, la enseñanza principal y no entrar en detalles. Eso, entrar en detalles, se llama alegorizar. Uno de los grandes alegorizadores, no sé si es correcta la palabra, en la historia fue Francisco de Asís. San Francisco de Asís, como se lo conoce. Él alegorizó muchas historias de la Biblia. Entonces, muchas veces nos excedemos a la correcta interpretación de la palabra de Dios. Entonces, partimos desde este punto de vista. La posición que sostenemos de acuerdo a la palabra de Dios, y porque los versículos y los pasajes son muchos, es que la salvación es segura y completa y no se pierde. Vamos a dejar ahí. Hay un eslogan, podemos decir, una vez salvo, siempre salvo. Ustedes lo ponen ahí en el Google, una vez salvo, siempre salvo, te va a explicar cuál fue la idea, de dónde surgió eso. Entonces, la salvación es segura y completa. Vamos a leer, para introducirnos en un versículo, Números 23. Números 23, 19, dice así: Dios no es hombre, no es como los hombres, léase allí, para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, no lo hará. Él habló y no ejecutará. Dice la Nueva Versión Internacional, Dios no es un simple mortal. No es como nosotros, para mentir y cambiar de parecer. Nosotros cambiamos de parecer, nosotros mentimos. ¿Acaso no cumple lo que promete y no lleva a cabo lo que dice? Dios no cambia. Dios no cambia. Primer punto, partida que nosotros tenemos que tener en toda enseñanza bíblica, en especial esto, es que Dios no cambia. Primera Samuel 15, 29. Habla el profeta Samuel a Saúl y le dice, además, él que es la gloria de Israel, está hablando de Dios, no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Entonces tenemos estos dos versículos que fundamentan que Dios no cambia. En el Nuevo Testamento tenemos uno en el libro de los Hebreos que dice, Dios es el mismo ayer,
hoy y por los siglos. Dios es el mismo en el pasado, en el presente y en el futuro. Cuando hay versículos que dice que Dios se arrepintió, no es que cambió de opinión. Después lo explicamos. Dios está diciendo que frente a lo que había pasado, Él se conmovió por lo que había acontecido, principalmente por la actitud del hombre. Cuando aparece esa palabra de que Dios se arrepintió, va a decir, ¿cómo me está diciendo acá? Hay una contradicción. Está diciendo que es una expresión de que Dios se dolió por lo que había hecho el hombre, no lo que ha hecho Dios. Dios no cambia. Lo que Él dijo desde el comienzo, lo que Él dijo en el Antiguo Testamento, lo que Él dijo en las palabras de Jesús, lo que Él dijo que va a pasar, se va a cumplir fielmente. Y por lo tanto, partiendo de este punto de partida, nosotros decimos que la salvación, que lo vimos en las primeras clases, es de Dios. ¿Se acuerdan? La salvación es de Dios. El hombre no puede hacer nada para acercarse a Dios. El hombre no puede hacer nada para obtener su salvación. No sirve de nada que venga a la iglesia, que haga determinado culto, que venga, que cante, que haga peregrinaciones, que nada, porque Dios, la salvación es de Dios. Dios no cambia a pesar del tiempo. Vamos a leer dos capítulos, unas partecitas, de los cuales vamos a tomar algunos puntos para sostener esto que estamos hablando. La salvación es segura y es completa. ¿Por qué? Porque la salvación viene de Dios y Él no cambia. Si la salvación dependiera de mí o de Él, va a cambiar. Pero nosotros cambiamos. Nosotros cambiamos. Hoy pensamos de una forma, mañana de otra. Hoy quiero hacer una cosa y mañana voy a hacer otra. Pero Dios no cambia. Entonces, como la salvación es de Dios, la salvación está basada en lo que Dios hizo, su deseo y su acción es que la salvación es segura y es completa. Una vez salvo, siempre salvo. Buscamos Romanos, capítulo 8. Romanos 8, 28. Y sabemos, 8, 28, que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan bien. Esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Cristo sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos glorificó. ¿Qué pues diremos de esto? Pregunta Pablo. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará todas las cosas con Él, con Cristo? Romanos 8, 28 al 32. Y leemos otro pasaje que está en Efesios, capítulo 1. Efesios 1, capítulo 1, versículo 3. Leo el Reina Valera, puede ser cualquier versión que vos tengas allí. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo,
según nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, en la cual nos hizo aceptos en el amado. Ahí amado es Cristo, está con mayúscula. Nos hizo aceptos en Jesús, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito en el cual se había propuesto en sí mismo. Dios se propuso de reunir todas las cosas en Cristo Jesús en la dispensación del cumplimiento del tiempo, así de las que están en los cielos como los que están en la tierra. En Él, en Cristo asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos alabanza de su gloria, nosotros que primeramente esperábamos en Cristo. Estos dos pasajes son pasajes centrales donde nos vamos a mostrar y vamos a fundamentar en esta primera parte, en estos minutos que tenemos hoy, de que la salvación es segura, de que la salvación es completa. Yo quisiera utilizar este término más que decir la salvación no se pierde, porque pareciera como no se pierde, es segura, es completa por la obra de Dios. Si vos te fijas, Romanos 8, 28 al 32 que leímos, y leemos Efesios 1 del 3 hasta prácticamente hasta el 14, acá el apóstol Pablo a la iglesia en Roma, a la iglesia que estaba en Éfeso, les habla de Dios, de lo que Dios hizo, lo que Dios hizo dentro del propósito eterno que Él tenía. Y no de lo que nosotros podemos hacer, de lo que nosotros queremos hacer. Ahí los verbos, por eso es importante muchas veces la gramática, conocer, leer bien, entender los verbos que nos demuestran acción, hechos. El verbo es lo que mueve. Van a ver que todos los verbos se están refiriendo a la acción de Dios. Y partimos del punto de vista que yo dije, la salvación es de Dios. Y acá va a mostrarnos el apóstol Pablo en esta primera parte de que la salvación empezó, permítanme estas palabras, en la mente y en el corazón de Dios Padre. Él es el que planificó, Él es el que determinó la salvación del hombre, no nosotros. No fue el capricho, no fue el tiempo, no fue la circunstancia, sino que fue Él el que lo hizo así. Nos volvemos, yo dejo acá Efesios, voy a dejar el marcador acá y me vuelvo a Romanos. Porque sabemos, 8:28, que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es lo que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, a estos predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito, el primero, el privilegio de Él para con todos nosotros. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó justificó, y a los que justificó glorificó. ¿Vemos todos los verbos que aparecen acá? Está refiriéndose a acciones de parte de Dios. ¿Qué hice yo? ¿Qué hice yo? Porque a los que antes conoció. Conocer. Hay otros versículos que lo vamos a ir leyendo después. Cuando no había nada, antes de la fundación del mundo, utilizan los autores. Dios ya conocía, porque Él es Dios.
Él ya conocía que en el 2024 íbamos a estar acá. Él ya conocía tu vida, Él ya conoce tu vida y conoce el comienzo y el final. Él conoció. A los que conoció, puedo decir con nombre y apellido, David, Taló, conoció individualmente. A estos los predestinó. Le dio un destino especial. De antemano, eso quiere decir predestinar. No vamos a entrar a ver lo que la predestinación, lo que dicen uno, lo que dicen otro, porque yo quiero decir lo que dice la Biblia y no lo que dicen algunos hermanos, algunas iglesias. Acá dice que Dios nos predestinó. ¿Cuándo? ¿Cuando yo empecé a venir a la iglesia? ¿Cuando empecé a venir a la escuela dominical? Solo Él sabe en su tiempo que a mí se me escapa. Conoció, predestinó para que fuésemos, dice Efesios, el que leímos recién, que nos aceptó, nos llamó y nos incorporó. No cuando vos viniste a la iglesia y te convertiste. Él no te aceptó cuando viniste y te bautizaste, no cuando entraste por esa puerta. Las acciones de Dios están refiriéndose al tiempo pasado, donde no existía ninguno antes de la fundación del mundo. Todos los verbos, predestinar, elegir, aceptar, llamar. Están ahí en Romanos, a ver, 30. A los que predestinó, también los llamó, y a los que llamó, los justificó, y a los que justificó, a estos glorificó. Antes, cuando vos no existías, cuando no existía nada. Justificar, cuando vimos la enseñanza de la justificación, habíamos dicho que esencialmente la justificación tiene que ver con un tribunal. Así como el nuevo nacimiento nos lleva a la idea de la maternidad, la redención nos lleva a la idea de una cárcel, de un preso, la justificación nos lleva a un tribunal. Y está allí el tribunal y va a dictar una sentencia. Y cuando dice que sos justificado, significa que no sos condenado, que sos libre. Nos justificó cuando vos oraste, cuando levantaste la mano, cuando empezaste a venir a la iglesia, cuando te convertiste. Él nos justificó en el pasado. Nos aceptó, nos llamó, nos glorificó. Todas estas acciones de Dios Padre, acciones del pasado, yo le voy a utilizar un término, a ver, eterno. Él había decidido. Él había decidido que te iba a llamar, de que te iba a aceptar, de que te iba a justificar y que te iba a glorificar. Efesios, vuelvo a Efesios, para reunir, versículo 10, para reunir todas las cosas en Cristo Jesús. Entonces, en un determinado momento, porque Él es Dios, Él no se arrepiente, Él no cambia de opinión. A David lo llamé y ahora lo dejo de lado porque se comportó muy mal, porque fue rebelde. Al que llamó, lo recibió, lo justificó, lo llamó, lo justificó, lo glorificó, para, dice Efesios, para reunir todas las cosas en Cristo Jesús. Entonces, nosotros estamos diciendo, la salvación es completa, porque Dios lo programó completo. Dios Padre, permítame en esta ilustración, perdón, cuando estaba programando la historia de la humanidad, en su oficina, en su mesa de trabajo, perdón, Dios no necesita nada de eso. Y en esa planificación, Él fue poniendo nombres, el tuyo
y el mío, para que todos fuésemos con un propósito final, como dice en Efesios, al final de los tiempos, poder reunir todas las cosas en Cristo Jesús. Todas las cosas en Cristo Jesús. El Dios Padre garantiza esta salvación segura por su obrar. Todo lo planificó, lo programó Dios en el tiempo que yo no lo puedo entender. Para un propósito, juntar todas estas personas de distintos pueblos, naciones, épocas. Pablo y todos los que mencionamos esta mañana en la lista irreproducible de nombres al día de hoy, cuando sea el cumplimiento de los tiempos, unir a todos en Cristo Jesús. Dios Padre lo planificó, lo organizó, lo hizo así. Sí, fuerte, Rodolfo. Bien. Tema que vamos a ver un poquito más adelante, y yo quisiera que a veces la lógica humana no se compatibiliza. Dios no tiene lógica. Es supremo, es soberano, no tiene lógica. Entonces nosotros a veces decimos, yo tengo que escoger si escribo con azul o con negro. Entonces digo, escojo. Entonces son las acciones de Dios, y ahora voy a hablar del poder de Dios. Escogí escribir con azul y descarté el negro. Esa es mi lógica humana. Escogí irme hasta el centro en colectivo y descarté irme en un taxi o un remis. Esa es la elección o la escoger utilizando ese verbo. Dios no tiene lógica humana. Entonces muchas veces cuando decimos, sí, Dios me escogió a mí, lo escogió a Rodolfo, a José, por decir un nombre, Dios no lo escogió. ¿Qué es lo que sostienen algunos pensando con un pensamiento humano? Pero yo no puedo pensar de la misma forma que Dios, porque Dios no tiene pensamiento humano, es supremo, es divino y es soberano. Lo que sí yo sé, que Él no se equivoca. Lo que sí sé, que Él no va a cambiar. Lo que sí sé, lo vamos a leer más adelante, es que Él amó a todo el mundo. Y si Él escogió, no es que dijo, escojo el negro y desecho el azul, sino que Él en su soberana voluntad, al que escogió, lo justificó, lo llamó, lo predestinó, lo glorificó para que se unan a Cristo. Pero no es que lo dejó afuera. Nosotros humanamente sí lo pensamos. La fe no se une nunca con la lógica. La fe y la lógica humana no se unen. Por eso, sin fe es imposible agradar a Dios. Porque la lógica me cambia a todos lados. No, pero si yo voy todos los domingos, Dios me acepta. Y yo mira que hace muchos años, las veces que he trabajado ahí, eso es lógica humana. Dios lo único que pide es fe. No sé si eso aclara. Es un tema que por muchos puede ser debatido, pero Dios escoge. No quiere decir que desecha, que deja de lado lo que nosotros decimos no escogió, porque no lo dice en ninguna parte de la Biblia. Y por eso yo digo, si no lo dice en ninguna parte de la Biblia, digo que Dios no descartó, desechó a nadie que no tomó, como yo tomé el azul y descarte el negro, no lo hace. Dios, por sus acciones, determinó, antes de que se fundara el mundo,
Llamar, escoger, justificar, glorificar, unir todo eso en Cristo Jesús. Lo hace por su poder, versículo 32. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién puede oponerse al poder y al propósito de Dios? ¿Quién? Nadie. Primera Pedro 1:5. Voy a leer del 1:3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para ustedes, para nosotros, pongamos la primera persona, y que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada a ser manifestada en el tiempo postrero. Acá hay otro de los versículos. Para alcanzar la salvación. Entonces la salvación no es segura. Lo que habíamos marcado acá. Acá hay uno de los versículos que puede... No está diciendo, sino que está hablando en la consumación de la salvación, lo que dice en Efesios. Cuando venga la dispensación del tiempo y toda la iglesia esté reunida en la persona de Cristo. Cuando estemos la iglesia de Cristo, que es una sola, que le integramos nosotros, que le integramos los que están en otra iglesia, en Japón, en China, en África, pero también está Pablo y todos los que mencionamos en Romanos esta mañana, pero hoy no estamos unidos hasta que Él venga a buscar a los suyos y una a toda la sea y sea santa, pura y la pueda presentar por su poder, pero por sobre todas las cosas, Él garantiza esa salvación por su amor. Por su amor. Romanos 5. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El amor de Dios se manifestó en esa salvación. Romanos 8, que ya lo hemos leído, 8:31. 32, al que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará todas las cosas en Cristo Jesús? ¿Cómo no nos va a dar una salvación completa y segura? Yo quiero que utilicemos ese término, salvación completa y segura, más que se pierde, no se pierde, suena como completa y segura. Estamos terminando, estamos en hora, me quedaba una partecita más, pero Dios Padre, movido por su amor, movido por su poder, lo planificó en acciones concretas antes de la fundación del mundo, para que nosotros fuésemos llamados, escogidos, santos, salvos, justificados, glorificados. Estaba todo preparado así. Vamos a ver que también interviene el domingo pasado Jesús o Cristo. Dios lo planificó. Cristo lo ejecutó en la cruz, en su vida, en su resurrección, en su ministerio actual, donde hoy intercede por nosotros. Y el Espíritu Santo lo garantiza. Hay algunos que son más jovencitos, pero los que tenemos unos cuantos años,
Nos acordaremos cuando íbamos a comprar un producto importante. Hacíamos un esfuerzo grande y comprábamos un televisor o una heladera. ¿Te acuerdas, Rodolfo? Bueno, ¿y qué era lo que nosotros le pedíamos al negocio que nos tenía que dar? Pagábamos, nos tenía que dar la garantía. Hoy ya no hay más, era un papel que, mira, podíamos llegar a perder, no sé, pero la garantía, por lo menos la garantía un año. Entonces dice, lo que le pase a la heladera, nosotros te la garantía. Y guardábamos la garantía bien porque se ríe Esteban. Que habrá guardado garantía a tu papá, ¿no es cierto? Y sabía, y cuando faltaba iba a buscar la garantía. ¡Uy, se me venció la garantía! ¿A cuánto se le habrá roto el televisor después que se le había roto vencido la garantía? Bueno, el Espíritu Santo es la garantía de Dios, que no tiene vencimiento. Ya lo vamos a ver más adelante. Dios lo planificó. Cristo lo ejecutó. Él vino. Y el Espíritu Santo fue y le dice a Jesús, yo me voy. Es mejor que yo me vaya. Pero para que ustedes lo disfruten, es mejor que se compren el televisor y la heladera para que la usen. Perdón la ilustración. Perdón. Pero acá tienen una garantía, que no es un año. Es eterna. Eso lo vamos a ver el domingo que viene, en lo que la salvación es segura porque Dios así lo determinó y así lo hizo. Cristo es el que vino y el Espíritu Santo nos garantiza, nos selló. Y salíamos del negocio con la factura, cargábamos la heladera o el televisor y guardábamos bien la garantía porque si no andaba, veníamos y la devolvíamos. Dios nos dio una salvación completa y segura y una garantía eterna en el Espíritu Santo que está hoy con nosotros. El domingo que viene seguimos. Yo lo tenía programado para Cristo y el Espíritu Santo, para que veamos que la salvación no tenemos que hacer nada para asegurarla. Dios la aseguró por nosotros. Padre nuestro, te damos gracias por este tiempo. Te damos gracias porque tú eres un Dios de amor, de misericordia y amplio, Señor. Y tú lo programaste, lo preparaste, lo determinaste, lo hiciste, cuando nosotros todavía ni existíamos. No existía ni el sol, ni la tierra, ni los animales, pero sí existías vos con amor para cada uno de nosotros y sabiendo que íbamos a ser rebeldes a ti, tú preparaste este plan eterno y único de salvación. Ayúdanos a que cada día nos afirmemos más en la salvación en Cristo Jesús. Despídenos con tu paz, con tu bendición. Grandes y niños, hombres y mujeres, con toda tu bendición en esta semana. En el nombre de Jesús. Amén.